Apenas esté grabando. Listo, grabando. Perfecto. Te agradezco, Andy. Muchas gracias. Ok, vamos a dar un minuto para que terminen de ingresar sus compañeros. Entiendo que están todavía algunos con el acceso eh, de otras sesiones por el cambio de hora. Y estamos empezando de inmediato, ¿sí? Yo he tenido, les comento, he tenido un problema con mi laptop. eh, y he visto, bueno, la opción de integrarme con otro dispositivo, porque, bueno, no podemos definitivamente suspender la reunión ni nada por el estilo. Así que vamos a dar inicio a esta sesión. Estamos en la cuarta sesión, sobre la cuarta sesión del curso, y en esta unidad estamos trabajando lo que es dirección de una organización, ¿verdad? Vamos a irnos hacia la segunda diapositiva y es importante comentarles un poquito de qué trata esta etapa del curso, de esta etapa de la sesión. Y es que estamos viendo lo que es la parte de comportamiento grupal y trabajo en equipo, ¿sí? Eh, He puesto este fragmento que para mí me resulta sumamente interesante. Es un fragmento que se ha extraído del texto un fragmento de la Biblia y que, bueno, hace referencia a lo que significa el trabajar en equipo, ¿verdad? Y quiero leerlo para que ustedes puedan tener una breve referencia y reflexión, porque ya desde hace desde hace muchísimo tiempo, siempre ha existido problemas e inconvenientes para poder trabajar en equipo. Y este fragmento, a todas luces, nos genera, digamos, una descripción desde los, digamos, tiempos antiguos, de cómo es que se iba manejando el trabajo en equipo. ¿Sí? Miren, el fragmento dice lo siguiente, ¿no? En el comienzo, Dios hizo un individuo y luego completó un par. El par formó un grupo y fueron creciendo. Desafortunadamente, el trabajar en grupo generó ciertas fricciones, ¿verdad? Y ahí hay tres puntos suspensivos, ¿no? Y luego continúa. El grupo se desintegró y Caín se fue a vivir a la tierra de Nod, ¿verdad? Esto en clara alusión a lo que ocurrió entre Caín y Abel, ¿verdad? Y además nos dice que desde entonces han habido problemas para trabajar en equipo. ¿Ok? Entonces, el hecho de poder trabajar en equipo definitivamente tiene muchísimas aristas, muchísimos problemas, y actualmente se está trabajando mucho a nivel de las organizaciones en resolver este tipo de situaciones. O sea, es algo que definitivamente va a seguir sucediendo. Entonces, permítanme comentarles un poquito cómo es que se está ocurriendo actualmente, cuáles son las nuevas tendencias en las organizaciones y sobre todo, eh, quiero en algunos momentos poder intercambiar algunas ideas u opiniones con ustedes, ¿correcto? Les voy a pedir que todo lo hagamos por intermedio del audio, ¿sí? Estoy con algunas limitaciones técnicas, así que vamos a hacerlo por intermedio del audio, ¿sí? En primer término, quiero comentarles que hay una tendencia actual de las compañías en formar equipos de alto desempeño, ¿sí? Hay una diferencia dentro de lo que es grupo y dentro de lo que es equipo, y eso lo vamos a ir revisando en algunos momentos, ¿no? Grupo simplemente es la unión, digamos, de personas
que podría ser a nivel incluso de las organizaciones, donde generalmente pues en los grupos no existen objetivos para los equipos. ¿Ok? Y la gran diferencia con los equipos, que desde ya se los digo, es que los equipos se van formando con objetivos en común, es decir, objetivos para el equipo y que la organización espera que estos objetivos sean cumplidos, ¿no? Mucho se ve esto en el trabajo de proyectos incluso. Entonces, la nueva tendencia que se está generando está dada por la conformación de equipos de alto desempeño. Estos equipos de alto desempeño o equipos elite muchas veces son abstraídos de las organizaciones por algunas, digamos, por algunas temporadas para generar o cumplir funciones que se encomiendan y muchas de estas funciones tienen un carácter de altísima importancia, donde se deciden los destinos de la organización, incluso que a estas personas, que se supone que es lo mejor de lo mejor que se va extrayendo de cada una de las áreas y que cumplen, digamos, los requisitos de tener cierto perfil, se les, eh, se les hace firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Porque la misión que se les encarga, como les decía, muchas veces tiene que ver con los destinos de de la organización y por lo tanto no es conveniente de que estos temas puedan estarse ventilando en un primer momento, ¿no? Algunas de las tareas, les comento, que es el que les son encomendados a estos grupos, es, por ejemplo, decidir cuáles van a ser las futuras líneas de negocio de la organización, decidir en referencia a una reestructuración a nivel de organigrama, por decirlo, ¿no? Donde existe un tema muy complejo en referencia a personas que probablemente podrían salir de la organización, a grupos que podrían salir de la organización, no porque estas personas no respondan, sino a cambios de perfiles en la organización, a cambio de estilos en la organización, ¿no? Cuando se generan nuevas políticas. Y en general, estos son algunos ejemplos que yo les estoy brindando, pero sencillamente estamos hablando de tareas sumamente importantes y que, digamos, el sponsor, que en este caso es una persona que dirige este equipo, pero a nivel de coordinación, que generalmente es un directivo alto rango, del más alto rango en la organización, que simplemente sirve de coordinación de este equipo de alto desempeño con el directorio, ¿no? Entonces, es una especie de facilitador que tiene una figura de coordinación, pero una figura política también dentro de la organización. Entonces, esta es una de las nuevas tendencias que se está viviendo actualmente y por lo tanto se busca que estos equipos de alto desempeño sean conformados, digamos, por personas que tengan un perfil adecuado y sobre todo que sea lo mejor de las organizaciones, ¿no? Esto pasa sobre todo a nivel corporativo. Entonces, esta tendencia que ya se encuentra, digamos, manejándose en nuestro país, seguramente se va a extender a lo largo del tiempo ya próximamente en las organizaciones. Patricia Caneva, por ejemplo, lo habla en uno de sus libros, la nueva forma del trabajo, ¿no? Las nuevas formas del trabajo. Pero lo que ya hemos visto a nivel de nuestras organizaciones, recordarán, es la conformación de equipos para funciones en específico, con un tiempo determinado, pero generalmente compartiendo las labores, digamos, de su puesto y en parte de tiempo van generando o van cumpliendo funciones dentro de, digamos, a nivel de proyecto dentro de la organización. Eso es algo digamos, se vive y estas personas obviamente se les mide en función a dos indicadores, ¿no? Uno, digamos, la evaluación de desempeño de su puesto y la otra vendría a ser por los objetivos digamos, el grupo tiene, ¿correcto? Entonces, hasta este momento, quiero que ustedes puedan un poquito reflejar cuál es el nivel que tienen digamos,
las organizaciones en referencia a la visión que tienen del trabajo en equipo, ¿no? Como les dije, ya existe una claridad. El trabajo en equipo no es nada fácil, y no es nada fácil porque como ya lo vimos en la unidad anterior, las organizaciones están formadas por individuos, ¿verdad? Todos los individuos son diferentes, todos los individuos tienen diferentes expectativas. Por tanto, también los grupos, digamos, si es que no alinean en un primer término intereses individuales, porque quieras o no existen de todas maneras a nivel de los individuos intereses. El problema es cuando estos intereses se sobreponen a los intereses del grupo y de la organización. ¿Sí? Eso hay que tener un poquito claro. ¿Sí? Entonces, eh, simplemente quiero clarificar lo que ya hace algunos instantes veníamos eh, revisando, indicando, que un equipo en una organización está constituido por un pequeño grupo de personas, pequeño en referencia al tamaño que tiene la organización, con competencias complementarias. ¿Sí? Esto es importantísimo. Ustedes lo están viendo en la imagen. Un equipo siempre va a tener, eh, digamos, diferentes personas con diferentes roles. Cuando hablamos de diferentes personas con diferentes roles, nos estamos refiriendo a que el equipo viene siendo como una máquina, digamos, ¿no? Donde cada integrante se supone que debe ser un engranaje y debe de trabajar sincronizadamente, ¿correcto? Y como ustedes saben, cada equipo, cada máquina tiene diferentes componentes, es decir, cada componente está pensado para una función específica, ¿correcto? Es así el equipo. No se pretende que en un equipo todas las personas tengan el mismo perfil, ¿sí? Los perfiles deben ser complementarios, ¿ok? Por lo tanto, actualmente la formación, digamos, de cada miembro del equipo, ¿ok? Se estila que sea, digamos, diferente, ¿sí? Ahora, otra de las características del equipo es que estén comprometidos en metas en común, ¿sí? A esto era lo que yo me refería cuando decía que un equipo tiene metas, tiene objetivos, mientras que el grupo no lo tiene, ¿verdad? Un grupo se forma muchas veces de manera informal, ¿no? En las organizaciones, y eso está bien, eso debería manejarse de una buena forma. Pero un equipo ya tiene una organización formal, digamos, ¿sí? Tiene una organización formal y el tema de asignárseles metas y recursos, ¿sí? Porque se le asigna recursos, hace que, digamos, se encuentre en un campo ya netamente formal, porque además el equipo tiene que rendir cuentas. ¿Sí? Y si el equipo tiene que rendir cuentas, definitivamente van a haber plazos dentro de los cuales tiene que manejarse. Ahora, dentro del equipo, a pesar de que existan líderes en el equipo, y exista un líder, porque esa es la terminología que se viene utilizando actualmente, o sea, el equipo no tiene un jefe, ¿sí? Eso hay que tenerlo bastante claro. Ese término de jefe de equipo es algo que se está dejando ya actualmente, sino que se habla ya de líderes, ¿verdad? Y solamente para recordarles, el líder lo que hace es inspirar a las demás personas para que las demás personas den más de lo que normalmente dan para llegar al cumplimiento de las metas del equipo, ¿verdad? Por eso que dentro de este, digamos, marco, el equipo se hace mutuamente responsable. Cuando decimos que el equipo es mutuamente responsable porque debe ser solidario con el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Y esto va un poco de la mano porque actualmente se está dejando de lado ya en la organización por funciones, ¿verdad? De esto conversábamos en la primera y en la segunda unidad, ¿no? Que la organización por funciones era sencillamente cada uno de los colaboradores se le asignaban funciones, estas funciones eran cumplidas y el colaborador vivía en una burbuja, es decir, no se preocupaba de que el equipo o el área, por decir, si queremos hablar en esos términos, pudiera cumplir
o llegar a las metas. Aquí la figura cambia. El equipo debe ser solidario, debe ser mutuamente responsable. Tan es así que cuando, digamos, dentro de los roles que tienen, se forman, entre comillas, algunos cuellos de botella, los demás integrantes están en obligación moral de socorrer a los compañeros que están teniendo esta sobrecarga, ¿no? Porque finalmente es un equipo, ¿sí? Es la forma como es que se está gestionando esto actualmente, ¿sí? Entonces, me permiten, vamos a conversar un poquito algunos aspectos. Yo estoy dejando de compartir y me gustaría, eh, a ver, que con quienes estemos en este instante, estamos con algunas personas, ¿sí? A ver, quiero pedirle su opinión, por favor. En este caso, Yanina, no sé si me escuchas. Hola Yanina, buenas noches. Hola, ¿se me está escuchando? Hola, ¿me pueden confirmar que se me está escuchando, por favor? Sí se escucha, profesor. Ya, perfecto. Andy, ayúdame con esta consulta, por favor. Mira, vamos clarificando algunos puntos y me gustaría saber, entiendo que sí, en algún momento has trabajado en equipo en alguna de las organizaciones en las que has estado o a nivel incluso de actividades universitarias, ¿no? Y me gustaría saber si es que esto ha sido relativamente fácil o en algún momento se han presentado las complicaciones, ¿no? Como siempre se presentan. Personalmente, trabajando grupalmente en el área de estudio, sí hemos tenido menos dificultades, más que todo para determinar un horario en común o, digamos, distribuir en caso la tarea se pueda realizar en bloques, digamos, individuales, ¿no? Esa coordinación, ¿no? O en consecuente hay algunos trabajos que eran trabajos grupales que requerían necesariamente, digamos, que el compañero anterior continúe elaborando, digamos, el primer ítem y luego continuar con ese mismo trabajo, ¿no? Pero en sí es un poco complejo, ¿no? Tanto en lo laboral estudiantil y bueno, laboralmente también, ¿no? Un poco complejo, digamos, adaptarse al grupo y darle continuidad al trabajo que se quiera realizar. Claro que sí. Es dentro de lo, digamos, de lo formal, dentro de lo regular, son las complicaciones que siempre se van a presentar, ¿no? Entonces, quería un poquito de parte de alguno de ustedes tener esta, digamos, de voz propia, esta experiencia que han tenido. Y creo que a todas luces no es nada fácil trabajar en equipo, pero definitivamente sí es posible trabajar en equipo y sobre todo aprovechar las ventajas de lo que significa trabajar en equipo. ¿Sí? Miren, vamos a ver algunas ventajas de lo que significa trabajar en equipo. ¿Sí? Dentro de las ventajas que se tiene de trabajar en equipo, toquemos la primera, incrementa el desempeño individual. ¿Y por qué se incrementa el desempeño individual? Porque normalmente en un equipo cada persona tiene capacidades distintas o especialidades distintas. Por lo tanto, se exige también a la persona, digamos, al individuo, quien tiene la responsabilidad sobre algo, a mostrar mayor, digamos, pericia sobre el tema de su especialidad. ¿Correcto? Pero a la vez, como se está, digamos, juntando con personas que tienen otras, digamos, especialidades, otras expertices, lo que ocurre es que también, digamos, va asimilando, digamos, en el proceso de trabajo, en el trajín del trabajo, las experiencias que han tenido las otras personas. ¿Sí? Entonces, en el segundo punto dice, se adquieren y se mejoran habilidades.
¿Cuáles son esas habilidades a las que estamos conversando? Estamos hablando, por ejemplo, este tipo de habilidades, tolerancia, ¿verdad? Definitivamente, si en un grupo no existe tolerancia, el grupo termina sometiendo la presión y teniendo complicaciones que a la larga, digamos, hace que esto se vuelva una bomba de presión, una bomba de tiempo, ¿verdad? Así que la tolerancia es una de las habilidades que se adquiere como parte del trabajo porque los equipos buscan y las personas buscan del equipo sacar esas responsabilidades adelante. Por lo tanto, tienen que tener un poquito de tolerancia ante las demás personas del equipo también. La comunicación, ¿no? Es importante que todos los miembros del equipo puedan hablar, puedan conversar, puedan intercambiar, digamos, las ideas que tienen, ¿verdad? Existen muchas veces temas subjetivos que son los que pueden complicar a un equipo. Entonces, en un equipo se supone que no existen subjetividades. Es decir, todo se hace y las acciones se ejecutan cuando todos los integrantes del equipo, de acuerdo a los lineamientos de trabajo, sepan cuál es el sentido de avance en determinadas tareas, ¿verdad? A esto se le llama el principio vector del trabajo en equipo. ¿Por qué se le llama el principio vector? Porque el vector que tiene sentido, ¿verdad? Entonces se dice que el equipo tiene que empujar en ese sentido, ¿verdad? Eh, Tiene sentido y dirección, y hay que empujar en la misma dirección, pero para que, digamos, todos los integrantes puedan empujar en el mismo sentido y misma dirección, deben de tener conocimiento de que obviamente es el sentido y la dirección hacia dónde va caminando el equipo, ¿verdad? Basta que un integrante del equipo no sepa ni el sentido o la dirección para que a pesar de que tenga buena voluntad, se desvíe unos grados nada más el sentido, por decirlo, la dirección, ¿no? Y definitivamente ejerza digamos, un papel obstáculo en la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Para quienes como ustedes ya llevaron el curso de física, esto creo que se entiende bastante bien, ¿sí? Y el tercer punto es el tema de integración, ¿verdad? El tema de integración va a hacer referencia a que el equipo tiene que trabajar de manera unida, ¿sí? Es así que actualmente, como parte de las inducciones que van teniendo ya los equipos, se busca siempre una primera sesión en la cual, digamos, se busca que los integrantes del equipo se puedan conocer, ¿verdad? Con estas famosas, digamos, se hacen una especie de ruedas donde van girando en un sentido en un sentido, digamos, todas las personas, se forman dos aros, digamos, y cada momento en que se para, dos miembros del equipo, eh, digamos, se encuentran frente a frente y empiezan a conversar un poco sobre algunos aspectos sin ni siquiera saber quién es la otra persona, ni la posición, ni el cargo, ni nada por el estilo, ¿no? A eso se llama una actividad de tipo rompehielo, que lo que busca es generar actividades de integración en el equipo, es decir, que las personas se puedan conocer al margen de los cargos, al margen de las posiciones, al margen de, digamos, del nivel de formación, y que se puedan conocer en una reunión de, digamos, era, más que, digamos, como miembros del equipo, como personas. Entonces, una vez que se rompe este hielo, ya las personas pueden, digamos, irse alineando, ir conociendo también cuáles son las motivaciones de las personas, muy al margen de las motivaciones, cuáles son también los intereses que tiene dentro del equipo o cuáles son las funciones que tienen dentro del equipo, de tal manera que estas primeras actividades tienen esa función de generar, digamos, las condiciones para que el equipo pueda caminar y andar, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Hablamos también de que genera mejores ideas y soluciones más sólidas. Las soluciones colegiadas, como se le dice,
o las soluciones o ideas que forman los equipos siempre van a ser más completas que las ideas y soluciones que se presenten de manera individual. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque se tienen diferentes puntos de vista, ¿sí? A un solo punto de vista. Y recuerden que cada persona que llega al equipo colabora con la experiencia y con conocimientos. Por lo tanto, la probabilidad de, digamos, fracaso de la ejecución de una idea se va reduciendo. Ahora, de todas maneras, el alinear, digamos, la ejecución de una idea es más dificultosa, sí. Toma más tiempo, definitivamente, pero esto hace, digamos, que finalmente las ideas y soluciones que generan el equipo sean más sólidas. ¿Sí? ¿Qué más? Se obtiene mayor productividad y velocidad. ¿Sí? La productividad, definitivamente, muchas veces el nivel de sincronización y de coordinación que logran los equipos bajo el principio de la distribución del trabajo hace que labores operativas, ojo, estoy hablando de labores operativas, se ejecuten de manera más rápida. Por lo tanto, la velocidad será una de las características que tiene el equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más? Satisface la necesidad de afiliación de los miembros. Ya lo veíamos dentro de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que una de las necesidades que tiene el ser humano es la necesidad de afiliación, la necesidad de sentirse parte de un equipo. Y es más, cuando un equipo tiene, digamos, características sobresalientes, el sentido de pertenencia de los miembros y de satisfacción de pertenencia es mucho mayor, es superior. ¿Sí? ¿Qué más? Refuerza la identidad propia. El sentido de pertenencia a un equipo genera genera, digamos, una fuerza que se llama mística. Y esta mística eh, es dada por la forma en que el equipo hace las cosas. Y en la forma que el equipo hace las cosas, digamos, esta identidad que se va formando como equipo se va reforzando en la identidad propia del individuo. Incluso, actualmente, cuando se forman estos equipos, se estila ponerle un nombre al equipo, ¿ok? Un nombre que va a ser guía de una frase o un lema, e incluso de algún tipo de seña distintiva, como que puede ser un grito o algo parecido, ¿no? Y esto es sencillamente para darle identidad propia al equipo. La imagen que yo les he generado es una imagen muy, muy, muy descriptiva de lo que significa la labor de equipo, ¿no? Ahí estamos viendo de que el equipo está formando una pirámide y lo sobresaliente es que cada uno de los miembros del equipo tiene un color en la práctica diferente y algunos bastante similares, ¿no? Pero los equipos actualmente, ¿okay? Se caracterizan por ser, digamos, con diferentes características individuales y digamos diferentes eh, digamos diferencias entre ellos, que es lo que hace o qué es el equipo, diferencia de capacidades también podríamos indicar. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, alguna pregunta que están haciendo, no hay ningún problema, podemos ir conversando al respecto, pero igual eh, vayamos siguiendo con la diapositiva. ¿Sí? Ok, entonces en esta siguiente diapositiva que estamos viendo, estamos haciendo referencia que puede ser bastante gráfico y me gustaría que puedan ustedes interpretar esta imagen. Se supone que es un equipo que está construyendo un ferrocarril, ¿sí? Y por aquellas cuestiones que suelen ocurrir, se realizan coordinaciones a nivel operativo. Resulta que algunas cosas podrían salir mal, y lo que ha salido mal aquí es que una de las rieles está mal dispuesta, ¿verdad? ¿Sí? Y al estar mal dispuesta, lo que está ocurriendo es que definitivamente si es que alguna locomotora quisiera transitar,
no lo va a poder hacer, ¿sí? Y sería materialmente imposible que lo hiciera, ¿no? Pero quiero destacar también, miren, que cuando ocurre esto empiezan algunas discrepancias entre los miembros del equipo. Miren, en la imagen estamos viendo esa discrepancia y realmente no sirve, digamos, simplemente eh, entrar en una confrontación, porque, digamos, con esa confrontación que pudiera ser poco constructiva, no se va a solucionar la obra que está ejecutando el equipo, ¿no? Por lo tanto, se debería de realizar las coordinaciones respectivas, apelando a las habilidades que ya vimos con anterioridad, ¿no? La tolerancia, la comunicación, ¿ok? ¿Y cuál era la otra? A ver, tolerancia, comunicación e integración, ¿sí? Acabo de bajar la diapositiva para que la puedan recordar, ¿ok? Entonces, a pesar de ello, a pesar de las discrepancias, a pesar de las coordinaciones, como ya se los venía indicando con anterioridad, hay algo que siempre va a diferenciar al equipo de un enfoque individual, ¿sí? Pero ¿cuándo ocurre que el enfoque del equipo es superior? Vamos a revisar aquí. En primer término, es importante por la gran diversidad de información y de experiencias y enfoques que tiene el equipo, ¿sí? Una persona es una vida, es una vivencia, es una formación que muchas veces podría tener cierto sesgo, ¿no? Los seres humanos tendemos a veces a sesgarnos por la influencia que hemos tenido en nuestra formación profesional, ¿verdad? Como ingenieros muchas veces apelamos a ver todo cuantitativamente, ¿verdad? Y seguramente personas de otras especialidades, como podría ser, por ejemplo, un abogado, no sé, un artista, por decir, tienen otro tipo de percepción. Entonces, estas percepciones, estas capacidades, estos enfoques, estas experiencias, lo que hacen es enriquecer al equipo y es por eso que ahora se busca a nivel de equipos tener un enfoque 360. Cuando se habla de un enfoque 360, es decir, que se pudiera tener todos los enfoques posibles que pudiera existir en referencia a algún tópico o algún problema, ¿sí? Y como punto 2, es crucial la aceptación de las decisiones para poder implementar, ¿sí? Ese es uno de los puntos más críticos cuando se está trabajando en equipo, ¿no? La aceptación de las decisiones. Muchas de las decisiones, cuando se trabaja en equipo, la tendencia es que, y esto lo vamos a ver cuando se vean los enfoques de liderazgo, es que, digamos, en primer término, el equipo acepte las decisiones que pudiera implementar el grupo. Muchas veces existen personas o integrantes del equipo que no están de acuerdo y eso a veces es positivo siempre y cuando sepa manejarse, ¿verdad? El equipo obviamente tiene una posición, el equipo está conformado por diferentes integrantes, tan es así que cada integrante es natural que tenga un enfoque, pero algunas veces eh, el enfoque de algunos integrantes va a ser radicalmente opuesto y es probable que no esté de acuerdo con la decisión que tome el equipo. Entonces, de todas maneras, es importante que en esas circunstancias los integrantes del equipo tomen alguna regla de oro, como le dicen, es que en determinados temas, por ejemplo, la regla de oro puede que basta que un integrante del equipo esté en desacuerdo para que no se ejecute la decisión. Algunas otras reglas es que en temas que son, en determinados temas que pudieran ser más abiertos, eh, basta, digamos, basta que exista una mayoría simple, completa, como quieran, a nivel del equipo para que se pueda, digamos, ejecutar un tipo de decisión. Y esto pasa mucho por, digamos, cómo el equipo defina su forma de proceder o de trabajar. Sin embargo, siempre debería de haber tolerancia para que quien no esté de acuerdo pueda aceptar que de todas maneras se ejecute la decisión del equipo, porque en el largo plazo está demostrado, ¿no? De que las decisiones del equipo son, digamos,
son superiores que la de los enfoques individuales. ¿Sí? ¿Qué más? La participación es importante para poder reforzar los valores de representación y mostrar respeto, ¿verdad? Por eso es que se le pide siempre que cada integrante del equipo, en primer término, debe tener la obligación de asistir al equipo en temas de su especialidad, ¿verdad? Pero de la mano con el refuerzo de lo que significan los valores y el respeto. Y el respeto a la decisión que pueda tomar el equipo, aunque esa decisión sea diferente a la decisión que ha tomado digamos, a la decisión que tienen los individuos, ¿verdad? Ese tipo de discrepancias siempre van a surgir y, y suelen ser positivas, ¿verdad? Cuando un equipo, y digo que suelen ser positivas porque cuando un equipo de manera general, digamos, piensa, razona y actúa de una misma forma, pierde ese componente que es el componente de la autocrítica, de la autodeterminación, digamos. Digamos, muchas veces se puede caer en errores y si no hay alguien diferente en el equipo que pueda cuestionar, eh, digamos, definitivamente el no tener alguien en el equipo que cuestione hace que el equipo no vaya a avanzar, ¿verdad? Esto regularmente ocurre cuando los equipos son conformados por personas que tienen el mismo perfil. Y aquí hay que tener cuidado, ¿ah? Cuando todas las personas del equipo tienen el mismo perfil, ¿ok? Suele existir sesgo en las decisiones, ¿sí? Entonces, por eso es que, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, lo que se busca es que el equipo sea diverso, eh, con la intención de tener diferentes puntos de vista, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Los miembros dependen de los otros para realizar sus trabajos. Claro que sí. Muchas de las tareas, y esto lo vemos a nivel de proyectos, hay tareas en las cuales existe un requisito que es otra tarea, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar. ¿Sí? Es como decir, ¿no? No podemos hacer el segundo piso hasta no realizar el primer piso. Y resulta que el primer piso es responsabilidad de uno de los miembros, el segundo piso es responsabilidad de otro de los miembros. Por lo tanto, es natural que los individuos dentro del equipo dependan mucho de los otros integrantes para la ejecución de sus funciones. Entonces, por lo cual, es sumamente importante que exista en términos, digamos, de comunicación un nivel de profesionalismo también en los miembros del equipo, ¿verdad? Que no existan cuestiones personales, ¿sí? Las cuestiones personales se den cuando se trabaja a nivel de equipo y se opta por un desempeño profesional, ¿no? Y ustedes saben que cuando uno trabaja de manera profesional, eh, aquellos temas o aquellos aspectos personales se tienen que dejar de lado, ¿no? O sea, no se entra en temas, digamos, entre comillas, personales, ¿verdad? Eso es un tema que pasa a segundo plano. Por eso se dice que el enfoque del equipo es un enfoque superior. ¿Sí? Continuamos. Aquí, en esta diapositiva, estamos revisando y estamos viendo cómo es el trabajo en equipo y cómo ha evolucionado el trabajo en equipo, digamos, cómo se están constituyendo los equipos en los últimos tiempos, ¿verdad? En primer término está el clásico equipo, que es el equipo funcional, ¿verdad? Aquí yo les mencionaba que en el equipo funcional, que esto es algo que actualmente ya no se aplica, está compuesto por miembros de la organización de varios niveles verticales, ¿verdad? Con diferentes jerarquías regularmente, eso sigue estando. Los integrantes suelen ser muy variados, pero se conforman normalmente para temas muy, muy operativos o temas muy funcionales. Ahora, el riesgo en este tipo de organización, como es por funciones, cada miembro del equipo cumple una función y es poco solidario,
o existe protección poco solidario lo que está ocurriendo en el desempeño de los demás miembros del equipo. Por eso es que se habla de que a nivel funcional existe una tendencia a que, digamos, cada función es una burbuja. ¿Verdad? Y simplemente el colaborador que cumple una función está decidido a responder por esa burbuja, por esa función. Y eso es algo que, digamos, se ha demostrado que en el sistema actual de administración y de operación de las compañías es poco efectivo. ¿Sí? Luego hablamos de los equipos de trabajo multifuncionales. Ya no funcionales, sino multifuncionales. Acá se combinan expertos de varias áreas, ¿sí? Los especialistas, es decir, se busca también lo mejor de cada equipo. Es decir, los especialistas se integran al equipo también, ¿ok? Pero de forma independiente, ¿sí? Y cuando se habla de forma independiente, muchas veces podrían ser asesores, podrían ser, digamos, una persona de soporte, pero bueno, se le considera como parte del equipo, pero no, digamos, directamente dependiente del equipo, ¿sí? Se supone que este tipo de equipo desarrolla su labor cooperativamente, ¿sí? Orientándose siempre hacia algún objetivo concreto de la organización. Recordemos que ese objetivo de la organización es un objetivo que debe ser planteado y designado por la dirección, ¿no? Al momento de la creación del equipo, ¿sí? Ahora, aquí está el tercer perfil, que son los equipos autónomos. Ujú. Y es que a este tipo de equipos, que tiene mucho de la característica de los equipos multifuncionales, ¿ok? Es decir, se combinan expertos, incluso los especialistas se integran y forman parte del equipo de manera dependiente. Eso es algo que ocurre en los equipos de trabajo autónomos, pero la gran diferencia es que este tipo de equipos autónomos se los abstrae, digamos, las obligaciones que tienen a nivel de la organización. Y como les comentaba, esto regularmente ocurre en empresas corporativas, globales, donde todo el equipo que es abstraído, que se supone que es como un elite, eh, tiene responsabilidades que muchas veces no se conoce, conoce la organización en qué proyecto está trabajando, ¿sí? Pero se les dota un nivel de autonomía, es decir, se empodera, se le da determinadas funciones, entre comillas, con determinada está para decidir los grados de libertad que se decida al momento en que se conforme el equipo. Por eso es importante que siempre el líder, digamos, del equipo, el sponsor del equipo, pueda estar monitoreando constantemente las actividades del equipo, ¿no? Ahora, aquí, en este tipo de equipos de trabajo autónomos, hay que revisar mucho el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque estos equipos se forman con personas incluso que dominan diferentes idiomas. ¿Ok? Ahora con temas virtuales, estas personas están localizadas en diferentes zonas o regiones geográficas, lo que ha facilitado mucho el trabajo de los equipos autónomos, ¿sí? Y existe de todas maneras una necesidad por parte del equipo a que se les pueda reconocer el trabajo que están realizando. Ese es uno de los puntos que no hay que perder de vista. Muchas veces por no, por ser muy reservada la responsabilidad que tienen estos equipos, existe la tendencia a que, digamos, una vez cerrado el proyecto, no exista algún tipo de reconocimiento hacia el equipo y esto podría generar un efecto de desmotivación, ¿sí? Así que este tipo de equipos autónomos va un poco más allá porque incluso trabajan con cierto tipo de metodologías, ¿ok? Cierto tipo de herramientas que les permite cumplir de mejor forma sus trabajos.
Yo puedo describir, por ejemplo, en algunas organizaciones ya en el están trabajando equipos Seis Sigma, ¿no? Con Black Belt, Master Black Belt y colaboradores de diferentes puntos de la organización en trabajos, digamos, para llevar a una nueva etapa a las compañías, para, en todo caso, en las compañías globales, para buscar un desempeño de clase mundial, como se dice, ¿no? De clase mundial se dice, ¿por qué? Porque se supone que el nivel de defectos que tiene la labor a la cual se le ha encomendado a nivel de procesos debería de estar en los niveles de 6 sigma, ¿no? O sea, menos, o sea, con un con un porcentaje de defectos de millón muy bajísimos que si gustan, alguien quiere ver a mayor detalle esto, les puedo facilitar algún tipo de literatura. Así que estamos comentando cuáles son los equipos, los equipos que se van formando actualmente, con mayor, digamos, con, con mayor frecuencia. Ujú. Luego, como ya veníamos comentando, siempre el trabajo en equipo va a tener problemas, ¿sí? Y aquí hay una disyuntiva siempre, ¿ok? De qué es lo primero, qué es lo primero hacia dónde debería de apuntar un equipo, ¿ok? Y esto se venía debatiendo en que muchos de los equipos pensaban que la tarea era lo primero que debería de priorizar el equipo, es decir, la tarea o realizar las dificultades involucradas, ¿sí? Y algunos decían que más importante que la tarea, es decir, cuando hablamos de la tarea a realizar y las dificultades involucradas, estamos refiriéndonos un poco ya al cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? Mientras que el segundo, digamos, indicaba que más importante que la tarea era el proceso mismo de cómo se manejaba una situación y que en realidad ambos son importantes, ¿sí? Pero dentro del enfoque de efectividad, es decir, eficacia más eficiencia, donde, como ya lo conversamos en la primera o segunda sesión, ¿verdad? Deberíamos de priorizar la eficacia a la eficiencia, ¿sí? La eficacia entendiéndolo como el cumplimiento de los objetivos que se nos han encomendado y la eficacia, eh, obviamente, la manera de llegar a los objetivos con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Donde el uso de recursos óptimo era el foco, ¿verdad? Entonces, si decimos como que ya todos sabemos que lo correcto es, eh, digamos, tener un enfoque de eficacia, ¿sí? El enfoque de eficacia nos va a indicar que la tarea es lo primero y obviamente salvar las dificultades involucradas. Luego, el proceso, la metodología, la forma en que se hacen las cosas, también es positivo, pero esto tendría un enfoque más de eficiencia, perdón. Entonces, lo primero es la tarea, enfoque de eficacia, y lo segundo, el proceso con un enfoque de eficiencia. ¿Sí? Continuemos. Siempre va a ser importante, siempre va a ser importante que revisemos algunos lineamientos para dirigir equipos. ¿Sí? Cuando hablamos de lineamientos, no significa que esta sea la receta que hay que seguir al pie de la letra, sino que se trata de un conjunto de recomendaciones que hay que tener presente para que el trabajo en equipo pueda ser positivo. ¿Sí? Simplemente estas recomendaciones nos van a permitir tener un enfoque en el cual, digamos, el trabajo en equipo se haga de manera adecuada o de manera eficaz, ¿sí?
¿Cuáles son esos lineamientos? El primero dice, asegúrese de que conozcan el objetivo del equipo, ¿verdad? Eso debe ser lo primero, saber cuál es el objetivo para el cual el equipo fue constituido. Es decir, qué es lo que quiere, hacia dónde quiere llegar el equipo, y obviamente es lo que se le ha encomendado la organización, la compañía, ¿sí? Entonces, además, ¿qué es la razón de ser por la cual el equipo existe? El cumplimiento de esos objetivos. Por lo tanto, todos los integrantes del equipo deben conocer cuáles son los objetivos y sobre todo cuál, digamos, el nivel sobre el cual se desea, digamos, el nivel de éxito que se desea sobre el objetivo, ¿no? No simplemente llegar al objetivo, sino cumplir la expectativa que en este caso tienen los accionistas o tiene la dirección de la compañía, ¿sí? En el punto 2, debemos de generar un ambiente de confianza y buena comunicación. Aquí hay dos partes, confianza y buena comunicación, ¿sí? El primer aspecto de confianza, ¿sí? Tiene mucho que ver con el cumplimiento, en primer término, de las responsabilidades que se le ha encomendado a cada uno de los integrantes, ¿sí? ¿Ok? Eso en el equipo es importante, saber que cada persona está realizando, digamos, su función, su misión. Y en segundo término, ¿ok? Que de manera abierta puede existir transparencia en el cumplimiento de esas responsabilidades y que puede existir también apoyo digamos, a las demás personas del equipo. Esto va a generar un ambiente de confianza, ¿sí? Y buena comunicación, es decir, que la comunicación tiene que ser de ida y vuelta, ¿verdad? Muchas veces a nivel de equipos existe la comunicación en un solo sentido, es decir, del emisor al receptor, quien quiera que fuera, pero no existe, digamos, el sentido inverso, ¿no? Que mediante lo que es la escucha o la escucha activa, o en todo caso la asertividad, el emisor pueda preguntar al receptor, ¿ok? Si ha sido entendido de manera adecuada el mensaje, ¿verdad? Incluso de esto habla mucho Sun Tzu en su libro, ¿no? El arte de la guerra, ¿sí? No es, si es que, digamos, a ver, recordando este pasaje, ¿no? Cuando los soldados no cumplen las órdenes de un general, puede ocurrir dos problemas, es lo que dice Sun Tzu, ¿no? Se lo estoy parafraseando un poco, ¿no? Primero, es que el general no haya dado las instrucciones. Por lo tanto, si esas instrucciones no han sido entendidas, es poco probable que los soldados vayan a ejecutar esas instrucciones. Y lo segundo, que a pesar de que las instrucciones hayan sido bien generadas, exista incapacidad de, digamos, de los soldados de ejecutar esas funciones. Por lo tanto, el general está en la obligación, lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra, ¿no? De reconfirmar con los soldados si es que han entendido bien sus instrucciones. Y eso es parte de la asertividad, ¿verdad? ¿Ok? Una vez que se dan las instrucciones, toda persona que dirige un equipo debe de preguntar, debe de hacer, digamos, seguimiento en cada una de las personas, que existen dudas, y en todo caso, seguir muy de cerca también el cumplimiento de estas instrucciones, ¿correcto? Entonces, los invito a que revisen un poquito esta parte del libro de Sun Tzu del arte de la guerra, ¿sí? Que son las dos razones por las cuales las instrucciones de un general no puedan ser cumplidas, ¿sí? Que cuando no son cumplidas, porque el equipo es incapaz, la responsabilidad es del general, ¿verdad? Y cuando, a pesar de que son entendidas, perdón, cuando las instrucciones son dadas y no son entendidas por el equipo, existe responsabilidad general también, ¿sí? Entonces continuemos. Alinee los objetivos del equipo, los objetivos de la empresa.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya lo veníamos conversando. Incluso hay tres niveles de objetivos. Y seamos realistas, ¿no? Un primer nivel, que son los objetivos personales que tiene cada individuo de acuerdo a su nivel de necesidad y obviamente en consecuencia de motivación, según lo estudiado en las teorías de motivación la sesión pasada, ¿verdad? Hay cosas que motivan a los seres humanos y cada motivación es diferente, ¿sí? Entonces, eh, si los objetivos, digamos, del equipo no están alineados con los objetivos de la empresa, esto ya en el contexto formal, estamos saliéndonos de este principio vector que veníamos conversando, ¿no? Es decir, los esfuerzos no se van a dirigir en el mismo sentido ni en la misma dirección. Y si se contraponen en algunos grados, se está generando un sobreesfuerzo en el equipo, ¿sí? En vez de ayudar, incluso podría, si esto es de más grados, se podría estar obstruyendo de manera directa. Entonces, parte de estas reuniones que hace introducción inicialmente los equipos buscan alinear estos objetivos, sincerar estos objetivos, los objetivos del equipo con los de la empresa, que no deberían de ser de ninguna manera contrapuestos, sino deberían de complementarse, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Involucrar a las personas. Generar responsabilidades en los miembros del equipo suele ser, digamos, una forma de motivar las capacidades de las personas también. Es que se les asigna responsabilidades a las personas, se les empodera. Lo que suele ocurrir es que estas personas, en el aspecto laboral, lo toman como una motivación, ¿sí? Es una motivación que debería ser recompensada o expresar la felicitación, digamos, para no caer en un tema transaccional incluso, por parte de los responsables del equipo, ¿verdad? De los líderes del equipo. ¿Qué más? Buscar actividades laborales de integración. ¿Cuál es el objetivo de buscar estas actividades? Es romper esa distensión que pueda existir, ¿sí? Entre los miembros del equipo, romper ese nivel de estrés que muchas veces existe y que hace que las personas puedan, digamos, actuar, digamos, no todas las personas actúan bajo presión de la misma forma, por lo tanto, estas actividades ayudan a oxigenar, como se dice, a los miembros del equipo y esto se realiza mediante actividades extralaborales, ¿no? Así que hay que combinar actividades extralaborales como puede ser el deporte, como pueden ser algún tipo de actividades sociales, algún tipo de actividades recreativas en los quehaceres del equipo. Además, el enfoque de desarrollo de capacidades del equipo. Muchas personas que forman parte del equipo se sienten orgullosos de formar parte del equipo porque se supone que han sido seleccionados, ¿verdad? Han tenido ese honor para ser seleccionados y esperan aprender o tener nuevas capacidades, digamos, de nuevas capacidades, incrementar sus capacidades aprendiendo de otros miembros del equipo, ¿verdad? Es lo que ocurre regularmente, por lo tanto, es normal, digamos, que a nivel de equipo existan personas, digamos, con capacidades más marcadas que otras en diferentes temas. Eso es algo natural, ¿verdad? Tan es así, miren, incluso de que cuando son temas de especialidad, muchas veces el líder del equipo cede la dirección o la pauta al especialista, y esto suele ocurrir mucho cuando, por citar un ejemplo, en las compañías se trabajan temas legales, ¿verdad? El líder del equipo puede ser una persona que tenga mucha experiencia en temas operativos, en temas diversos de la compañía, pero muchas veces en temas legales no es una persona, digamos, que tenga la experiencia, por lo tanto, cede la pauta para que, digamos, el abogado, el encargado legal del equipo, pueda dirigir ciertas situaciones,
¿verdad? Y esa es parte, digamos, de el empoderamiento que regularmente existe en los equipos, ¿no? No significa que el líder del equipo sea una persona que conozca de todo. Si bien es cierto, va a ser especialista de algo, al líder del equipo se le suele seleccionar por sus capacidades en gestión de personas, en gestión de recursos humanos, ¿verdad? Y porque tiene también expertise en la ejecución de este tipo de proyectos, por lo que ha conformado el equipo, ¿sí? Entonces, esas son las razones o esos son algunos lineamientos que estamos generando o recomendando para que el equipo pueda trabajar de manera adecuada. Ok, entonces hay una figura bastante importante, que es la figura de autoridad en los equipos, ¿verdad? Y es que la autoridad viene siendo el reconocimiento. Ya aquí vamos a salir un poquito del tema de trabajo en equipo, pero sí quiero vincularlo un poco, que a nivel de las organizaciones existe un nivel de autoridad. Y autoridad es un nivel de autoridad que formalmente asigna a la organización a una determinada posición. Generalmente es una posición de dirección, una posición de liderazgo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la autoridad que tiene un gerente es una autoridad formal que le da la organización, la compañía, a esta persona para que dirija los destinos de la organización en determinados temas. Y la autoridad viene de la mano con un nivel de responsabilidades. ¿Ok? Es decir, no existe autoridad sin responsabilidades. Es decir, ninguna autoridad que se le dé a un miembro de la organización deja de tener, digamos, aspectos de responsabilidad o responsabilidades que la atañen, mejor dicho, ¿no? Muchas veces también hemos visto, y es bueno comentarlo, algún tipo de autoridad informal. Recuerdo en la sesión pasada conversamos un poco que muchas veces en las organizaciones existen ciertas personas que se hacen de algún tipo de autoridad y esta autoridad no es formal, ¿no? Por ejemplo, el trabajador que tiene ya muchos años en la compañía, muchas veces es consultado por los mismos jefes, consultado por los compañeros en diferentes aspectos y lo que dice esta persona suele tener cierto nivel de autoridad, pero es un nivel de autoridad que no es formal, pero es válido y hay que saber gestionarlo, manejarlo. Sin embargo, aquella autoridad formal es la autoridad que como parte, digamos, del desarrollo de la compañía, de las operaciones de la compañía, de manera formal se le entrega bajo la posición o bajo, digamos, la asignación de una posición, ¿sí? Entonces, la delegación de autoridad en una o más personas se lleva siempre a cabo en actividades específicas. ¿Por qué es importante? Porque se estila tener una división del trabajo, ¿verdad? Una persona no puede o tiene una capacidad limitada para asumir responsabilidades. Por lo tanto, se necesitan otras personas, ¿sí?, que puedan ayudar, apoyar las responsabilidades que tiene una persona, ¿sí? Regularmente se estila que una persona pueda tener como dependientes a 8 personas debajo de su posición, y esa es una regla que más o menos, aunque en algunas organizaciones esto suele rebasar, ¿no? Y si rebasa el nivel de 8 personas, lo que se estila es poner alguna persona intermedia, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la imagen, imagínense que el de arriba fuera un jefe y los de abajo colaboradores. Aquí tenemos 5, no hay ningún problema, cada quien en una línea de expertise. Sin embargo, imagínense que hubieran 15 personas aquí. Es poco probable que el jefe pueda, por un tema de foco y por un tema de capacidades humanas, dirigir adecuadamente a un grupo de personas mayores. Por lo tanto, se estila poner un supervisor, ¿no?, entre línea y línea. Eso es algo que se estila y es algo que es bastante recomendable también. Ujú. Ahora, si no existiera la delegación del trabajo o la delegación de autoridad, significaría que una persona tendría que hacer todo, hacerse responsable de todo.
lo cual definitivamente no ayuda en el desarrollo y en el desempeño del trabajo. ¿Sí? Es importante tocar temas de ética profesional también. Y la ética profesional es descrita como el principio, perdón, como el conjunto de principios y normas que definen el modo de actuar de una persona en la actividad profesional. Ujú. Es así. Muchas profesiones tienen en específico su código de ética, ¿sí? Diría yo, en la práctica todas las profesiones. Y lo que ocurre es que este código de ética va a dar el marco para que un profesional pueda actuar, digamos, bajo el libre albedrío y bajo el correcto uso de los principios profesionales, toda decisión que vaya a tomar en el ejercicio de su función. ¿Sí? Obviamente de acuerdo a los parámetros establecidos por la sociedad, ¿verdad? Esto siempre se ha pensado en función a las leyes, en el aspecto legal, en referencia también a aspectos sociales, y lo principal es que tiene que darle sentido al ejercicio de la actividad profesional. Y esto hay que tenerlo muy, muy en consideración. Ujú. El actuar éticamente en el ejercicio de la profesión. Ahora, hablábamos también de los principios profesionales, ¿sí? Y los principios profesionales, estamos hablando de la equidad, y este principio de la equidad hace que todo profesional deba pensar en el acceso a las oportunidades a todas las personas que forman parte, digamos, de, digamos, del quehacer profesional, disposiciones o decisiones profesionales que vaya a tomar una persona. Imagínense un ingeniero sanitario, por ejemplo, ¿no? El simple hecho de dar igualdad de acceso al agua a una comunidad está haciendo de que ejerza el principio de equidad. Pero si es que tiene preferencias para que a un determinado grupo, por ejemplo, le llegue mayor caudal porque tiene algunos intereses, obviamente no está acudiendo al principio de equidad, está saltando, está salvando ese principio de equidad. Luego existe el principio de autonomía, y es que para cualquier decisión en el aspecto profesional, la persona o el profesional no debería de sentirse presionado u obligado a tomar cierto tipo de decisión, ¿verdad? Es parte de la función profesional el generar un análisis crítico de las situaciones. Y ese análisis crítico, el profesional tiene el derecho de, digamos, generar este análisis sin presión alguna, ¿verdad? Y ese es el principio de la autonomía. Luego viene el principio de la beneficencia. ¿De qué trata este principio de la beneficencia? Es regular que como parte del ejercicio profesional las personas busquen la mayor cantidad de beneficios para un colectivo, es decir, para el colectivo sobre el cual está dependiendo su trabajo, ¿no? Es decir, imagínense un, pongámonos, sigamos con el ejemplo de un ingeniero, ¿no? Un ingeniero civil, por ejemplo, que esté ejecutando obras viales, siempre en el diseño de, digamos, de las vías que vaya a generar, siempre va a buscar que estas vías beneficien a la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, la orientación de su diseño tiene y obedece también a este criterio, al criterio de la beneficencia, ¿verdad? No se trata de beneficiar simplemente a un grupo muy aislado de personas, sino que la idea es siempre beneficiar a la mayor cantidad de personas. Es el principio de la beneficencia. Entonces estamos hablando de los tres principios, ¿ah? Equidad, autonomía y beneficencia. Ténganlo por favor bastante marcado. ¿Sí? Ya acercándonos un poquito hacia la parte final, previo a consultarles si existe alguna, vamos a revisar
en la parte final, estos minutos que nos quedan, digamos, si tienen algunas consultas sobre el entregable siguiente que tenemos, ¿sí? Sobre el segundo entregable. Entonces, vamos a cerrar hablando de lo que es el comportamiento ético, ¿sí? Ya definimos lo que es la ética, definimos lo que son los principios profesionales y estamos dándole el marco a cómo un profesional debería de comportarse a nivel de la sociedad, ¿no? De ese comportamiento ético está ligado a cuatro aspectos. Primero, confidencialidad, ¿sí? Es decir, el profesional tiene acceso a una amplia oferta o a un amplio portafolio de datos, por decirlo de una mejor forma. Y es que resulta que estos datos o son parte del empleador, muchas veces, la mayor cantidad de veces, forma parte del know-how, forma parte, digamos, de la expertise, de la propiedad intelectual de la compañía. Por lo tanto, si bien es cierto, penal se le permite tener acceso, siempre debe de tener la confidencialidad, es decir, aquella información que se le confía al profesional, obviamente, no debe ir a parar a manos extrañas, ¿no? De eso se trata el principio de la confidencialidad. Luego hablamos el aspecto del consentimiento, ¿sí? Es decir, el profesional siempre debería de mostrar consentimiento, digamos, expreso sobre aquellas cosas que deben de ejecutarse, ¿sí? Es decir, no debe ejecutar las cosas digamos, de mutuo criterio propio, como se dice, sino que debe haber un consentimiento con el empleador o con, digamos, a quienes se está ejecutando ese tipo de servicio profesional. Fidelidad también como una muestra de, digamos, de respeto, de guardar los intereses también de la organización quien contrata estos servicios profesionales, ¿verdad? Entonces, la idea es que bajo este criterio de fidelidad, el profesional pueda, digamos, velar por los intereses de la compañía por quien está contratado, de la, digamos, de la persona o grupo por quien está contratado, ¿sí? Luego el principio de la veracidad, ¿sí? Es de defender aquellas verdades, eh, aquellas cuestiones, digamos, que van a regir en cómo se van a realizar las cosas en una organización, ¿no? O sea, es decir, velar y defender a cosas que son ciertas, ¿verdad? Aquí hay mucho el tema de también de actas, firma de declaraciones juradas, como parte de, digamos, del ejercicio profesional, ¿no? Entonces, el sentido de firmar una declaración jurada, ¿sí? Se está aplicando este aspecto de la ciudad como parte del comportamiento profesional, como parte del comportamiento ético, ¿sí? Finalmente, quiero comentarles un poco en referencia al dilema ético, y esto es algo que seguramente le va a ocurrir a cualquier profesional, yo creo que a todos los profesionales le ha ocurrido, y el dilema ético podemos definirlo como una situación de conflicto que existe, eh, digamos, entre dos criterios, y estos criterios son generalmente eh, contrapuestos, ¿sí? Y que involucran muchas veces intereses de, digamos, de las partes contrapuestas, y el profesional se encuentra en este dilema ético porque no tiene la claridad, digamos, en un primer momento de cómo tomar una decisión, ¿verdad? Así que esto es algo que suele ocurrir muy seguido. Por lo tanto, la mejor forma de tomar una correcta decisión es revisar aquellos aspectos que acabamos de hablar, ¿no? Ética, principios profesionales y comportamiento ético, definitivamente, ¿no? Es la única forma.
Y obviamente muchísimo criterio en la aplicación de las decisiones, en muchísimo sentido común. Ujú. Me hubiera gustado entrar un poquito más a detalle, pero estamos bastante complicados ya con el tema de tiempo. ¿Sí? Así que me permiten, vamos a generar un par de conclusiones en esta sesión y pasamos a ver si existen algunas preguntas en referencia, en este caso, a aspectos sobre el entregable. ¿Sí? A ver, la primera, siempre el trabajo en equipo va a tener mayores ventajas que el enfoque colectivo que pudiera tener, perdón, que el enfoque individual que pudiera tener la aplicación, digamos, de un proyecto, un trabajo por parte de una sola persona, por las ventajas que ya hemos descrito con anterioridad. ¿Sí? Actualmente se están conformando equipos de alto desempeño. Si tienen la oportunidad de formar parte de un equipo de desempeño, eso va a ser valioso como experiencia profesional para cada uno de ustedes. ¿Sí? Luego, la autoridad de manera formal es asignada o entregada por la organización, por la compañía, y toda delegación de autoridad viene también de la mano con responsabilidades. Y eso es lo que debe de revisar siempre todo profesional, el alcance de ese nivel de responsabilidad. Porque son responsabilidades sobre las que tiene que rendir cuentas como parte de la evaluación de desempeño que tiene. ¿Sí? Y finalmente, es importante que como parte del desempeño profesional, como parte de la autoridad que también se nos delega en el ejercicio de nuestra profesión, apliquemos los principios profesionales, que son ética, autonomía, beneficencia, no descuidar el comportamiento ético, los aspectos de confidencialidad, consentimiento, fidelidad y veracidad. Y ante algún dilema ético, definitivamente, nuestro, nuestras mejores, digamos, instrumentos para tomar la decisión va a ser aquello que acabamos de describir. ¿Correcto? Y con esto hemos llegado a la parte final, a la última diapositiva. Permítanme regresar, a la sesión y ya lo estoy compartiendo. Vamos a dejar de compartir y me gustaría saber si es que existe alguna consulta o pregunta por parte de ustedes en referencia eh, al trabajo colaborativo que ya, como ustedes saben, se encuentra siempre en el aula virtual. No sé si tienen alguna duda o consulta, yo bienvenido para poder absolverlo. A ver. Saúl, disculpa, ¿tú tienes el archivo a la mano? Si me ayudas poniéndolo en pantalla, el entregable, la estructura del entregable número 2. Si me ayudas, por favor. Ingeniero, buenas noches. Estoy en la calle, ingeniero. Ah, ya, ok, ok. Discúlpame. Disculpe, ingeniero. O Andy, discúlpame, me confundí. Andy, si me ayudas, por favor, como les comenté, yo tenía un tema con mi dispositivo, para hacerlo de manera muy rápida. ¿no? Discúlpame. Porque Sí, tengo igual un problema con internet, pero hoy lo presento. Un momento. sí, sí. No, no te preocupes. Vamos a ver. Y para simplemente redondear de manera muy rápida, ¿sí? No hay problema.
Ok. Puedes poner, aquí está el Zoom. Ok, simplemente para, en realidad está bastante, digamos, clara la estructura. La pregunta número uno, hay que describir la empresa, productos y servicios de manera similar, como ya se hizo la sesión pasada, el entregable pasado, simplemente para darle contexto. En la segunda, en la segunda pregunta, reflexionar sobre las características de la cultura organizacional, ¿sí? Aquí hay que ver, digamos, y comentar eh, cómo es la empresa, digamos, las características de la cultura organizacional en la empresa y qué acciones se podrían realizar para mejorar esa cultura, vale decir, tenemos que hacer una propuesta, ¿sí? ¿Qué más? Identificar un jefe, gerente. La idea es que identifiquen o puedan proponer a alguien que ustedes conozcan, alguien que tengan acceso a esa información, ¿sí? Y, digamos, en función a esta persona, digamos, explicar las acciones que realiza para motivar al personal a su cargo, ¿sí? Conversen con esta persona, traten de preguntarle qué es lo que hace, simplemente comentémoslo y utilizar estos ejemplos para reforzar una respuesta propia nuestra, ¿sí? ¿Qué más? Adicionalmente, indicar qué sugerencias podríamos realizar para aumentar la motivación del equipo, ¿sí? En la pregunta 4, ¿cómo se ejerce cómo se ejerce el poder en la empresa? Hay que comentarlo. ¿Y qué acciones recomendarían ustedes para mejorar las relaciones de autoridad en el manejo, digamos, de la compañía, ¿no? Obviamente aquí estamos pensando en un jefe o gerente y eh, estamos pensando también en los subordinados, ¿sí? Así que esto es bastante sencillo, no hay nada complicado. La única sugerencia que les tengo que realizar es que puedan, digamos, la empresa obviamente es diferente, ¿sí? La empresa debiera ser una empresa diferente a la que ya hemos generado, y que sea una empresa a la que puedan tener algún tipo de acceso a este tipo de información. Si es que es necesario para ustedes guardar algún nivel de confidencialidad, no hay ningún problema, por favor, pueden pueden tener algunas reservas sin ningún inconveniente, que eso no debiera ser una limitación para que puedan generar sus trabajos, ¿sí? Nada, entonces hemos llegado a la parte final. Si hay alguna pregunta, encantado de resolverla. Y si no fuera así, en todo caso, cerramos la sesión. ¿Una pregunta? Ingeniero, Sí, buenas adelante. noches. Sí. Ingeniero, ¿tiene que ser necesariamente otra empresa? Lo que pasa que si no fuera así, la primera pregunta estaríamos haciendo un copiar y pegar. Y la idea aquí es ya ir buscando otras empresas en la cual podamos ir explorando, digamos, porque este curso es dirección y organización, para ir viendo la casuística que tienen otras compañías. Ujú. Bien, Claro que ingeniero, sí. gracias. Perfecto. Ok. Entonces, nada, dejemos Ingeniero, ahí la sesión. Sí, adelante. ingeniero, buenas noches. Con respecto a la pregunta 3, donde dice identifica a un gerente de O la jefe. empresa escogida, eh, las sugerencias que pide a continuación, adicionalmente dice, ¿no? ¿Qué sugerencias podrías hacer para aumentar la motivación de su equipo? Eso es Claro. la pregunta hacia el gerente, ¿verdad? No, no, eso es un aporte tuyo ya. Ya, Adicionalmente, donde dice, ya. ahí tienes que proponer tú en el trabajo qué Ujú. sugerencias le puedes hacer a esta persona. O sea, te digo que lo hagas en el trabajo, ¿no? Ya queda en ti si es que se lo sugieres directamente a él también. Eh, ¿qué sugerencia podrías hacer para que pueda aumentar la motivación de sus equipos? Una última recomendación, revisen las teorías de motivación que desarrollamos la sesión pasada. Entonces, en función a que ustedes puedan sustentar las propuestas con alguna de soportándose en alguna de las teorías, eso le da mayor solidez al desarrollo de su trabajo. ¿Sí? Perfecto.
Igual, yo quedo atento, si es que tienen alguna consulta, pueden hacerlo por el foro de consultas y novedades al docente, que yo encargado yo encantado se lo resuelvo de inmediato, ¿no? Ujú, perfecto. Nada, entonces quedamos ahí, vamos a cerrar la sesión, yo tengo otra sesión en otra aula, y a ver, cerremos la grabación, por favor. Andy, si me ayudas.